revelado, doné mi riñón por amor, y meses después, un sorprendente engaño cambió todo para siempre. La vida de Miguel era un torbellino de ruido y olor a gasolina, donde cada día se sumergía en su taller lleno de autos y herramientas. Sin embargo, el verdadero motor de su vida era su hermano, Alejandro. Desde pequeños, compartieron sueños, risas y un amor incondicional. Un amor que Miguel nunca dudó en poner a prueba. Cuando la noticia de la insuficiencia renal de Alejandro llegó como un rayo en un cielo despejado, su corazón se rasgó en 1000 pedazos. No lo pensó 2 veces. «Lo haré», exclamó, decidido a donarle un riñón. La operación fue un acto de amor que ató aún más su lazo fraternal. La recuperación trajo consigo una celebración, una cena repleta de abrazos, lágrimas y anécdotas del pasado que resonaban en la vieja mesa de su hogar. Ese era el Miguel que todos amaban, un joven que se sacrificaba sin dudar para mantener unida a su familia. Pero la felicidad, al igual que un motor mal ajustado, no duraría mucho. Con el paso de los meses, Miguel notó cambios en su hermano. Alejandro había transformado su esencia sencilla en una avaricia que parecía salir de la nada. Miguel lo veía ostentando un nuevo estilo de vida, con amigos que deslumbraban más que las luces de la ciudad. «¿Qué está pasando?», pensó, sintiendo que algo no encajaba. La inquietud lo fue consumiendo. El día que su viejo amigo Luis le contó que había visto a Alejandro conduciendo un coche de lujo, el mundo de Miguel se tambaleó. ¿Cómo era posible? ¿Dónde quedó el hermano que conocía? Esa noche, a solas con sus pensamientos, las lágrimas se mezclaban con el aceite del taller. El sacrificio que había hecho, su esfuerzo, se sentía como un tajo en el corazón. La traición acechaba en la sombra, como un ladrón que roba lo más valioso. El fin de semana, una reunión familiar se convirtió en el campo de batalla de emociones. Con el cielo estrellado como testigo, las risas se mezclaban con susurros incómodos. La abuela, con su sabiduría ancestral, habló sobre la importancia de la familia y el perdón, pero Miguel sentía que la batalla en su interior solo comenzaba. ¿Cómo encuentro la manera de reconciliarme con la traición de Alejandro? La presión se hizo insoportable y, esa noche, quemó a su hermano. La verdad salió a la luz como un chispazo en medio de la oscuridad. La discusión ardiente reveló ambiciones ocultas de Alejandro y un desdén por la vida simple que un día valoró. Miguel se sintió dividido, un puñado de amor y un mar de decepción en su corazón. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Miguel comprendió que toda la lección que su madre había dejado de importancia en los lazos familiares había cobrado vida en su corazón. La posibilidad de un nuevo comienzo brillaba como una luz tenue, mientras consideraba si realmente podía perdonar a Alejandro y sanar el dolor de su traición. ¿Sería posible restaurar lo que habían construido juntos? Mientras la tensión flotaba en el aire, el futuro se presentaba incierto, y la historia se mantenía en un hilo filoso, esperando a ser desenvuelta. El día siguiente amaneció nublado. Miguel miró por la ventana de su taller, las gotas de lluvia se deslizaban lentamente por el cristal, como las lágrimas que él había reprimido. La incertidumbre sobre su relación con Alejandro lo envolvía cada vez más. Tenía que actuar, no podía dejar que la distancia y el resentimiento fillaran el espacio entre ellos. Decidió visitar a Alejandro bajo previa advertencia. Eran las 6 de la tarde, el cielo seguía gris y la calle desierta parecía un eco del tormentoso panorama interno que experimentaba. Cuando Miguel llegó a la casa de su hermano, el ambiente estaba cargado de silencio, un silencio que gritaba las palabras no dichas. «¿Puedo entrar?», llamó, con la voz un poco temblorosa, sintiendo la mezcla de miedo y esperanza. «¿Miguel?» «Claro, pasa», respondió Alejandro con una sonrisa forzada que no alcanzó a sus ojos. Miguel se sentó en el sofá, la habitación se llenó de un aire denso. Observó a su hermano, vestido de manera ostentosa, con un reloj brillante que nunca había tenido. Un símbolo de todo lo que había cambiado, de todo lo que había perdido. «Quiero hablar», dijo Miguel, mientras su corazón latía con fuerza. «No entiendo qué ha pasado contigo. ¿Dónde está el Alejandro que solía reír,
¿Qué valoraba las cosas simples de la vida? Alejandro soltó una risa seca. Ese tipo se quedó en el camino. La vida es corta, Miguel. ¿No crees que hay que disfrutarla al máximo? ¿Disfrutarla? ¿A costa de tu propia familia? Yo te di un riñón, hermano. Me arriesgué por ti. La voz de Miguel se tornó más fuerte, como un grito reclamando lo que había perdido, lo que sentía que nunca debería haber estado en juego. Alejandro se puso serio, la sonrisa se desvaneció. Y yo estoy agradecido, pero tú no puedes simplemente exigir que todo vuelva a ser como antes. He cambiado, y tú también deberías hacerlo. Este es mi nuevo camino. Miguel sintió que todo se derrumbaba a su alrededor. La traición que había sentido creció como una sombra oscura en el aire cargado. Pensé que esto significaba algo más, murmuró, sintiendo como la decepción nublaba su mirada. El silencio volvió a llenar el espacio. Miguel sintió la presión en su pecho. Quería gritarle que todo se trataba de los lazos familiares, de los recuerdos que compartían, de las risas que alguna vez llenaron su hogar. No sé si puedo entenderte, Alejandro, dijo finalmente, derrotado. Pero tampoco sé si puedo seguir en este camino, viéndote alejarte. ¿Y qué vas a hacer? Dejarme por algo que ya no soy, replicó Alejandro, cruzando los brazos, como si se defendiera de un ataque que no sabía que venía. Quizás necesites reflexionar. Sigo siendo tu hermano, pero esta versión de ti me asusta. Miguel se levantó del sofá, preparado para cumplir su promesa de no permitir que el rencor lo consumiera, aunque doliera. Antes de salir, Alejandro lo detuvo. Miguel, espera. Hay algo más que necesitas saber. Su voz titubeó, como si quería desbaratar un secreto que había estado guardando y que podía cambiar por completo el rumbo de su historia. Miguel se dio la vuelta, sintiendo que la intriga le apretaba el pecho. ¿Qué es? ¿Qué es lo que no me has dicho? Las palabras se quedaron suspendidas en el aire, llenas de promesas y advertencias. La verdad estaba a punto de salir. Una revelación podría ser lo que necesitaban para enfrentar esta tormenta. ¿Qué descubriría Miguel sobre su hermano que cambiaría todo nuevamente? Los ojos de Miguel se abrieron como platos, mientras el corazón le latía con una intensidad casi dolorosa. Alejandro parecía vacilar, una batalla interna visible en su mirada. La tensión en el aire era tan palpable que Miguel podía casi tocarla. Esperó, conteniendo la respiración, sintiendo que cada segundo se alargaba infinitamente. Es sobre lo que pasó después de la operación, comenzó Alejandro, su voz quebrándose. No me dijiste que necesitaba saberlo, pero no puedo seguir ocultándolo. Miguel frunció el ceño. La confusión lo invadió. ¿De qué hablas? ¿Qué pasó después de la operación? La ansiedad se apoderaba de él, mientras un nudo se formaba en su estómago. Antes de que me operaras había algo más en mi vida que no te conté. Conocí a alguien, confesó Alejandro con voz apenas audible. La revelación cayó como una bomba en la habitación, desatando una tormenta de emociones en Miguel. Esa persona estuvo en mi vida antes de la cirugía, y continuó ahí después. Ya no estaba solo. Miguel sintió un revuelo en su pecho. ¿Qué? ¿Cómo pudiste hacerme esto? La incredulidad se mezclaba con el dolor. ¿Todo lo que hice, todo lo que sacrificé solo para que te enamoraras de alguien más? Escúchame, por favor. No fue así de simple. Alejandro intentó justificar, levantando la mano como si pudiera detener la ola de desilusión que lo ahogaba. Estar en el hospital me hizo darme cuenta de que había estado eligiendo el camino equivocado. Quería cambiar mi vida, pero esa persona era diferente. Miguel sintió como el dolor le apretaba el pecho. La figura de su hermano se desvanecía, convirtiéndose en un extraño. ¿Qué quieres que haga con esta información? Solo me duele saber que no fui suficiente para ti. Su voz se quebró, el abandono brotando en cada sílaba. Era suficiente. Pero cuando volvía a la vida cotidiana las cosas se hicieron complicadas. Alejandro bajó la mirada, incapaz de sostener la necesidad de su hermano. Miguel sintió una mezcla de rabia y tristeza. Así que elegiste dejarme fuera, dejando que esta distancia nos consumiera, como si lo que teníamos no significara nada. No fue mi intención, respondió Alejandro, sus ojos comenzando a brillar con lágrimas. Lo que realmente no he sabido decirte es que esta persona me ayudó a ver cosas que había ignorado. Me hizo cuestionar lo que realmente quería. La revelación lo abrumó. ¿Qué es lo que realmente quieres, Alejandro? La pregunta flotó entre ellos, densa y cargada de significado.
Quiero ser feliz. Quiero dejar atrás lo que me duele, y a veces, eso significa dejar personas atrás, incluso si duele. Miguel sintió que las palabras de su hermano lo atravesaban, como una flecha afilada. El vacío entre ellos se amplió, y, en ese mismo momento, una sombra oscura se apoderó de su corazón. Así que, ¿qué quieres hacer ahora? Miguel se dio cuenta de que la conversación no solo estaba cambiando su relación, sino que estaba desnudando sus propios deseos y temores. Debo ser honesto. Mudé mis sentimientos y ahora es complicado. Pero creo que merecemos una última verdad. No puedo seguir así, sin resolver esto entre tú y yo. Hay algo más que quizás pueda atacar las raíces de este dolor. Alejandro finalmente dio un paso hacia adelante, pareciendo más vulnerable que nunca. Hay un secreto sobre mi relación con esa persona, y podría cambiar todo. Estoy listo para decírtelo. Miguel sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Qué más me estás ocultando? La intriga y el miedo se entrelazaban en su mente, mientras la confusión se convertía en una inquietud palpable. Es sobre lo que ella sabe y lo que podría cambiar nuestras vidas para siempre, dijo Alejandro. La tensión se volvió casi insoportable y en ese momento, ambos sabían que el futuro de su relación dependía de las palabras que siguieron, de la verdad que hasta ahora había permanecido oculta. Las palabras de Alejandro flotaban en el aire como si fuesen sombras, ocultando algo oscuro que Miguel aún no podía comprender del todo. La incertidumbre le retumbaba en la cabeza, haciéndole difícil pensar en otra cosa. ¿Qué puede ser tan importante? ¿Qué sabe ella que no sé yo? Miguel sintió que la ansiedad le apretaba el pecho. Antes de que te lo diga, necesito que sepas. Alejandro respiró hondo, como si cada palabra fuera un paso hacia el abismo. No soy la única persona que ha cambiado. Ella también es parte de esta historia, del amor que sentí por ti y de las decisiones que tomó. Miguel se cruzó de brazos, casi instintivamente, como si eso pudiera protegerlo de la inminente tormenta. Tienes que ser claro, Alejandro. No puedo soportar más confusión. Se hace más difícil a cada segundo. Algo en su tono le hizo sentir que la verdad, la cruda realidad, estaba a punto de estallar. Ella es mi exnovia, confesó Alejandro, apretando los puños. Después de la operación, volví a hablar con ella. Cuando estaba en el hospital, me di cuenta de que aún había cosas que sentía por ella, cosas que nunca logré cerrar. Miguel sintió que sus piernas flaqueaban. ¿Tu exnovia? Después de todo lo que pasamos juntos, ¿decidiste volver con ella? La decepción lo golpeó como una ola fría, incapaz de contener la vorágine de emociones que emergían de su interior. No lo planeé, Miguel. No fue mi intención herirte. Solo sucedió. Alejandro intentó acercarse, pero Miguel dio un paso atrás, el miedo a perderlo todo pulsando en su corazón. No lo entenderías. Ella estaba ahí mientras luchaba por salir adelante. De alguna manera, la conexión regresó. ¿Y eso qué significa para nosotros? ¿Acaso existimos solo porque yo estaba ahí cuando te necesitabas? Miguel sintió que su voz se quebraba, una mezcla de enojo y tristeza brotando de él. ¿Es que todo lo que hicimos fue en vano? No. Nunca fue en vano, Alejandro respondió, sus ojos anegados en lágrimas. Lo que sentí por ti fue real. Pero la vida nunca es lineal, siempre da giros inesperados. Miguel sintió que la traición y el amor entrelazados lo arrastraban a un mar de confusión. No quiero ser el segundo plato, Alejandro. Ya he sacrificado demasiado a lo largo de este tiempo, y nunca pensé que volverías atrás. La expresión de Alejandro se tornó sombría, la culpa pesando sobre sus hombros. Esto no se trata solo de mí. Ella tiene sus propios secretos, y hay algo que me reveló algo que no sabía cuando decidí regresar con ella. ¿Qué es? Miguel lo interrogó, sintiendo que, de pronto, la conversación había tomado un giro distinto. ¿Qué más hay? ¿Qué pudo cambiar tanto entre ustedes? Ella tiene una enfermedad, y no solo estaba volviendo a mí por los viejos tiempos. Necesita un trasplante de riñón, Alejandro confesó, su voz apenas un susurro. El mío es compatible, pero ahora estoy atrapado. La semana pasada me lo dijo. Es por eso que volví a acercarme. Las palabras cayeron sobre Miguel como una lluvia helada. Todo parecía dar vuelta a su alrededor. ¿Así que ahora estás en una encrucijada emocional entre nuestro amor y salvarla? Alejandro asintió, la tristeza en su mirada era innegable. No sé qué hacer y la última cosa que quiero es perderte a ti.
Pero la vida a veces nos lanza decisiones imposibles. Miguel sintió una mezcla de desesperación y compasión por su hermano. Todo lo que había creído estaba ahora en cuestión. La idea de que su hermosa relación se viera arrastrada por la sombra de un pasado complicado lo acosaba. ¿Y ahora qué? Debo tomar una decisión pronto. Pero aún hay algo más que debería saber. Alejandro dio un paso titubeante hacia él, como si estuviera listo para dar un salto al vacío. Ella también dice que existe una razón por la cual nuestra conexión nunca se disipó. La verdad tras su enfermedad parece un hilo que ató nuestra historia desde el inicio. Pero eso es algo que aún no entendemos. El corazón de Miguel latía fuerte, su mente vertiginosa ante la revelación. ¿Qué significa eso? ¿Por qué no me lo has dicho antes? Porque no sé a dónde nos lleva todo esto. Pero sin duda, cambiará nuestras vidas para siempre. Es hora de que enfrentemos juntos la verdad, de una vez por todas, concluyó Alejandro, el peso de la incertidumbre visible en su rostro. Miguel sintió que el futuro se desmoronaba frente a él, dejando un vacío oscuro que se extendía sin fin. ¿Prepárate para cuál verdad? Preguntó casi en un susurro, sabiendo que la respuesta podría ser más dolorosa que todo lo que habían enfrentado juntos. La mirada de Alejandro hablaba de secretos más profundos, y el eco de esa pregunta resonó en el aire, dejándolos atrapados en un hilo de tensión que se estiraba. Miguel sintió como el aire se volvía denso entre ellos, casi palpable. La angustia en su pecho se intensificaba. ¿Qué más puede haber? ¿No es suficiente con lo que me has contado? Su voz temblaba, una mezcla de ira y vulnerabilidad. Cada palabra pesaba como una losa. Alejandro, con la mirada perdida, parecía luchar contra un torrente interno. No estoy seguro de poder explicártelo, pero ella no solo tiene una enfermedad. Hay algo más profundo en su historia, algo que puede cambiarlo todo entre nosotros. ¿De qué hablas? Miguel sentía que el control sobre sus emociones se desvanecía. Imaginarse a Alejandro al lado de su exnovia, en una lucha silenciosa y compartida, casi lo hacía estallar por dentro. Los motivos por los cuales me he sentido atraído de nuevo hacia ella están ligados a un pasado que nunca se cerró. Alejandro habló con voz suave, pero su mirada era aguda, como cortando la distancia entre ellos. Hay secretos, Miguel. Cosas que su familia ha guardado y que ahora podrían salir a la luz. Se relacionan con su enfermedad, algo que no puede ignorarse. Entonces, ¿qué dices? ¿Estás eligiendo quedarte con ella por lo que pueda pasar? ¿Por una historia que ni siquiera forma parte de tu presente? Las palabras de Miguel eran como un grito ahogado, lleno de dolor. No es tan simple, contestó Alejandro, su voz desgastada. No se trata de elegir entre dos caminos. Se trata de un destino que nos entrelaza de maneras inesperadas. Estoy confrontando mis propios sentimientos, y no sé cómo salir de esto. Miguel lo miró incrédulo, deseando poder gritar su frustración. Entonces, ¿qué harás? ¿Te vas a convertir en donante de riñón en medio de este torbellino emocional? La ironía en su propia voz le hizo doler la garganta. Eso puede ser necesario, pero debo ser honesto contigo. Siento que esta conexión que tengo con ella, tejiéndose con mi historia y la tuya, puede implicar algo más grande. Algo que, quizás no pueda cambiar, sin importar cuán fuerte sea mi amor por ti. Alejandro sostuvo sus ojos con determinación, como si cada palabra los acercara más a un precipicio que temían explorar. Miguel tragó saliva. No puedo vivir en un mundo donde su vida dependa de tu donación, mientras que tú decides si te quedas conmigo o no. Eso es una carga que no sé si puedo soportar. La verdad se apoderaba de sus palabras, como una sombra al acecho. Ambos hombres se encontraron en un silencio profundo, la tensión latente en el aire. El tiempo parecía suspendido, cada segundo resonando con el eco de sus sentimientos contradictorios. Miguel sintió que el dolor se convertía en fuego, un calor desgarrador que amenazaba con consumirlo. ¿Y si lo hacemos juntos?, preguntó Alejandro, su voz ahora un susurro de esperanza. Te necesito a mi lado, para enfrentar lo que venga después de esto. No estoy eligiendo a nadie más. Quiero que entiendas que eres tú quien ocupa mi corazón. Pero también debo ser parte de lo que ella necesita. ¿Cómo puedes ser tan seguro de eso? Miguel cuestionó, su mente revuelta, pero una chispa de sorpresa se encendió cuando vio la determinación en los ojos de Alejandro. Porque una parte de mí sabe que todas nuestras decisiones han estado conectadas desde un principio. Tal vez lo que ella vive y lo que nosotros enfrentamos ahora no son dos historias separadas.
Deben unirse, y quizás ahí encuentre el verdadero sentido de esto. Una sensación de confusión se entrelazó con una tenue luz de esperanza en el corazón de Miguel. ¿Y si el desenlace no es lo que esperas? ¿Y si el sacrificio duele más de lo que crees? Alejandro tragó duro, el peso de la decisión inminente pesando sobre ambos. No lo sé, pero a veces, la verdad está escondida en nuestras elecciones más difíciles. Solo hay una forma de encontrarlo, y eso es enfrentarlo juntos. La incertidumbre flotaba, y un nuevo dilema crecía entre ellos, una pregunta más imponente que ninguna otra hasta el momento. ¿Estamos realmente listos para descubrir la verdad más profunda que conecta nuestras vidas? Con ese eco resonando, Miguel sintió como la vida seguía empujando en múltiples direcciones, y el futuro les deparaba giros que ni ellos imaginaban. Mientras el silencio se hacía denso de nuevo, una respuesta no pronunciada comenzaba a cobrar vida, sugiriendo que la verdad que buscaban podría ser más devastadora de lo que jamás hubieran esperado. El cielo parecía más gris que nunca mientras Miguel y Alejandro se miraban, atrapados en un laberinto de emociones. La lluvia empezaba a caer con sutileza, como si el universo llorase por ellos, haciéndolos sentir pequeños e incapaces de controlar su destino. Miguel se sentía como si estuviera en el centro de un huracán, girando a su alrededor una tormenta que no podía evitar. ¿Y si me quedo al lado de ella? ¿Y si eso significa alejarme de ti? La pregunta se deslizó de los labios de Alejandro como un susurro cargado de temor, y Miguel sintió que su corazón se encogía. Esa posibilidad era una cuchillada que no sabía si podría soportar. ¿Realmente crees que eso es lo correcto? Miguel habló con un quiebre en la voz, luchando por encontrar la lógica en una situación que se había desbordado de la razón. Te estoy pidiendo que le digas adiós a ese pasado y que lo que tenemos, nuestra historia, te importe más. Alejandro bajó la mirada, incapaz de afrontar el dolor que sus palabras estaban causando. La lluvia ahora caía más fuerte, intensificando la tristeza que se manifestaba entre ellos. No estoy eligiendo un pasado. Estoy intentando entender un presente. Quiero estar contigo, pero también necesito ser parte de su lucha. Miguel sintió que un tsunami de frustración se apoderaba de él. No puedo ser la segunda opción, Alejandro. Aun si la intentas salvar, nunca estarás realmente con ella. Te quedas atrapado en una red de easy, que no te permitirá avanzar. ¿Cómo podemos si tú decides arriesgarlo todo? La mirada que se intercambiaron era un reflejo del dolor que ambos sentían, y la incertidumbre se convirtió en un monstruo que acechaba detrás de cada palabra no dicha. Pasaron unos segundos que parecieron eternos, hasta que Alejandro finalmente recogió el valor en sus ojos. ¿Qué pasaría si se tratase de más que un simple sacrificio? ¿Qué si hubiera una conexión más grande de la que estamos todavía conscientes? Miguel frunció el ceño. ¿A qué te refieres? Necesito más claroscuros, no más sombras. Estoy cansado de las ambigüedades y los secretos. Su voz temblaba, entre la desesperación y la necesidad de claridad. Tuve un sueño, justo antes de todo esto, comenzó Alejandro, con la voz en un hilo. En ese sueño, ella me pidió ayuda. Su familia estaba en la misma sala, y al principio pensé que estaban aquí para conocerme a mí. Pero después, descubrí que había un lazo más profundo entre nuestras familias, un secreto que une todo. Ella siempre ha estado entrelazada con nosotros. Quizás. Miguel sintió que el hielo de la incredulidad se quebraba, dejando escapar un atisbo de confusión y curiosidad. ¿Estás diciendo que hay algo en nuestras familias que nos une? ¿Un vínculo que no conocemos? ¿Por eso te atrae de esa forma? ¿Y por eso te haces preguntas en lugar de tomar decisiones? Sí, y tal vez deberíamos investigar. Esto va más allá de nosotros, Miguel. Podría cambiar todo lo que sabemos. Quizás no sea solo un sacrificio, sino un camino a algo mayor, dijo Alejandro, levantando la mirada, como si una chispa de determinación se estuviera encendiendo en su interior. Una parte de Miguel quería desestimar esas afirmaciones como una locura. Pero la emoción en los ojos de Alejandro, llena de una mezcla de esperanza y miedo, lo atrajo hacia ese misterio. ¿Y si efectivamente hay algo más grande al final de esto? ¿Y si las decisiones de hoy podrían llevarnos a un lugar que nunca imaginamos? La pregunta no se desvaneció en el aire. En lugar de eso, se volvió el eco de su nueva realidad. La lluvia comenzó a cesar, dejando solo un murmullo sutil, como si todo a su alrededor se estuviera acallando para escucharles.
Miguel y Alejandro se encontraron en un remanso de silencio interrumpido únicamente por el sonido de sus respiraciones entrecortadas. ¿Estamos listos para arriesgarnos a descubrir esta verdad? ¿Vale la pena enfrentar lo desconocido? Miguel preguntó, sintiendo que la vida tomó un giro inesperado. Si hay algo más, debemos enfrentarlo juntos, respondió Alejandro, con la voz firme y decidida. Es tiempo de desenterrar la verdad. No solo por ella, sino también por nosotros. Mientras esas palabras se deslizaban por el aire, una sombra se dibujó en el horizonte, tan real como el terror que comenzaba a instalarse en el corazón de Miguel. ¿Qué misterio aguardarían las revelaciones sobre su pasado compartido? Y lo más importante, ¿quién saldría realmente herido en esta búsqueda de la verdad? El viento soplaba suavemente al retirarse la lluvia, trayendo consigo un frescor agridulce que llenaba el aire. Miguel y Alejandro se miraban nuevamente, cada uno armado con el peso de una revelación que podía cambiar el rumbo de sus vidas. Las nubes comenzaron a despejarse, como si el cielo mismo se viera impulsado por el deseo de revelar la verdad. ¿Y si hacemos algo hoy? Algo que nos acerque a esta revelación, sugirió Alejandro, su voz ahora más firme, como un sendero que comienza a despejarse. Primero debemos ir a hablar con ella. Si hay algo que nuestras familias tengan en común, tal vez ella pueda ayudar a encajar las piezas. Miguel sintió una mezcla de ansiedad y determinación. Había un nuevo propósito en el aire. Sí, pero debemos tener cuidado, no quiero que esto parezca una invasión. Necesitamos que entienda que solo buscamos respuestas. Partieron rápidamente hacia la casa de Sofía, su presencia inminente provocando altibajos en el pecho de Miguel. Cuanto más se acercaban, más se iluminaban sus mentes con preguntas. Con cada paso, surgía el eco de sus pensamientos. ¿Qué habían ocultado sus familias? ¿Qué secretos y decisiones pasadas podrían haber atado sus destinos? Al llegar, la puerta estaba entreabierta, y el débil murmullo de una melodía familiar salía de dentro. Miguel sintió que las mariposas se agolpaban en su estómago. Ya no se trataba solo de él y de Alejandro, el futuro de Sofía, de sus familias y de su propia relación estaba en la balanza. Se miraron nuevamente, la necesidad silenciosa de apoyo reflejada en sus ojos. «Vamos», preguntó Alejandro, quien ya había obtenido un destello de resolución en su mirada. Miguel asintió, conteniendo la respiración antes de cruzar el umbral. La sala estaba iluminada por una luz cálida, los carboncillos en la chimenea chisporroteando suavemente, proporcionando un ambiente íntimo y acogedor. Sofía estaba allí, con un libro apoyado en sus piernas. Al levantar la vista, su expresión pasó de la sorpresa a una sonrisa cautelosa. «Hola, chicos. ¿Todo bien?» «Hola, Sofía», dijo Miguel, aunque las palabras se sintieron pesadas en su lengua. Su voz parecía más un susurro, atrapada en un mundo lleno de posibilidades y peligros. «Necesitamos hablar contigo. Es sobre nuestras familias». El cambio en la atmósfera fue inmediato. Sofía dejó de sonreír, y su mirada se volvió seria. ¿Sobre nuestras familias? ¿Qué ha pasado? Alejandro hizo un leve gesto con su mano, invitando a la conversación a fluir. Hemos estado reflexionando sobre un sueño que tuve y creemos que hay algo más entre nuestros lazos familiares de lo que creemos. Algo que podría unirnos más de lo que sabíamos. La expresión de Sofía se tornó cautelosa, pero su curiosidad brillaba. No sé de qué hablas, pero hay algo que siempre he querido decirles. Hay algo que yo sé. La tensión era palpable. Miguel sintió que el tiempo se detenía, como un tambor resonando en su pecho. Las palabras de Sofía se quedarían atoradas en el aire, y la verdad que les habían prometido dependería de su siguiente aliento. «¿Qué es lo que sabes, Sofía?», preguntó él, casi implorando. Un profundo suspiro escapó de sus labios, y en ese momento, todos los secretos que habían estado callando parecían prepararse para salir a la luz. Las sombras en la habitación se alargaron, como si reflejaran el peso de las revelaciones que llevaban consigo. «No sé si están listos para esto», dijo Sofía, mirándolos fijamente, con un enigma en su mirada. «Pero lo que descubrí hará que su relación y todo el pasado de nuestras familias cambie para siempre». Las palabras de Sofía flotaron en el aire a la espera de ser descifradas. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué verdad podría ser tan poderosa? ¿Estaban realmente preparados para afrontar lo que estaba a punto de revelarse? La corriente de incertidumbre y esperanza se mezclaba, abriendo la puerta hacia un abismo de secretos que podrían cambiar sus vidas por completo. Sofía tomó aire, el silencio de la sala envolvía a los tres,
como si el mundo exterior hubiera desaparecido. Su mirada pasó de Miguel a Alejandro, buscando el valor necesario para continuar. Estuve revisando algunos documentos familiares, comenzó, y Miguel sintió su corazón acelerarse. Y encontré algo que nunca imaginé que pudiera estar relacionado con nosotros. Parecía un simple papel al principio, pero es mucho más. Miguel intercambió una mirada preocupada con Alejandro. Los dos se sintieron repentinamente vulnerables, como si estuvieran parados al borde de un profundo abismo. La voz de Sofía se volvió un eco lejano mientras ella decía palabras que alteraban la percepción de su propia historia. Mis abuelos eran amigos íntimos de los tuyos. Y hay algo más, algo que enfatiza una conexión entre nuestras familias que ni siquiera sabíamos que existía. Un antiguo pacto, una promesa que atraviesa generaciones. ¿Un pacto?, preguntó Alejandro, su voz temblando ligeramente. ¿De qué estás hablando, Sofía? Sofía se enderezó en su asiento, la tensión acumulándose entre ellos. Antes de venir aquí, leí sobre un acuerdo que involucraba un don, un sacrificio a cambio de prosperidad y protección. Un don que me hizo darme cuenta que nuestras familias, aunque nunca lo supimos, han estado conectadas a lo largo de los años. Miguel sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral, como si el aire se tornara más denso. Sofía, ¿de qué se trata exactamente este don?, cuestionó, la mezcla de miedo y curiosidad iluminando su mirada. Se trata de algo profundamente personal. Un riñón. Las palabras cayeron pesadas en el ambiente, llenando el espacio de un silencio inquieto. La promesa original involucraba una donación, pero la historia que la rodeaba estaba envuelta en oscuridad. Mi abuelo tuvo problemas de salud, y mi abuela hizo algo impensable para salvarlo. Pero al parecer, eso no fue suficiente. ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Por qué ahora? Alejandro preguntó, sintiendo como su mente comenzaba a girar. Porque el sacrificio que hicieron no fue solo para ellos. Al parecer, hubo un intercambio de vidas que se extendía mucho más allá de la familia. Vuestras familias también estuvieron involucradas. La conexión se refuerza cada vez que hay una donación. Y yo doné mi riñón hace meses sin saber la verdad detrás de esta historia. Miguel y Alejandro intercambiaron miradas de incredulidad. El aire parecía espeso, como si fuera difícil de digerir. La revelación era impactante y daba vida a una historia familiar que parecía atrapada en el tiempo. Es decir, nuestras vidas podrían estar atadas a un antiguo sacrificio con un peso que nadie entendía, murmuró Miguel, tratando de entender la magnitud de lo que Sofía había compartido. Sofía asintió. El brillo de sus ojos reflejaba tanto miedo como determinación. Ahora que sé esto, me pregunto, ¿qué significa para nosotros? ¿Estamos destinados a estar juntos a pesar de todo, o este legado nos separará? La verdad es más complicada de lo que podría imaginarse. Miguel sintió que su mundo se tambaleaba. Las implicaciones eran abrumadoras, y la unificación que ansiaban podría convertirse en un hilo enredado de realidad y secretos. ¿Y qué haremos con esto, Sofía?, preguntó finalmente, su voz apesadumbrada. Debemos desentrañarlo. Hacerlo a nuestra manera. Pero no lo haremos solos, respondió ella, la determinación empezando a brillar en su mirada. Necesitamos descubrir qué pasos tenemos que tomar. Estamos en la cúspide de un cambio, y podría ser un cambio que trascienda lo que nuestras familias creían. Mientras la discusión comenzaba a fluir, Miguel sintió que su corazón latía desbocado. La revelación de Sofía era solo el principio, y la búsqueda por la verdad no solo implicaría a sus familias, sino también a ellos tres. Pero, ¿qué pasará cuando todos se enteren de esto? Podremos soportar la verdad, exclamó Alejandro, su incertidumbre palpable. Fue entonces cuando el teléfono de Sofía sonó interrumpiendo la tensión. Ella lo miró, desconcertada, y cuando contestó, su rostro se tornó pálido. ¿Qué? ¿Cómo puede ser?, murmuró, antes de colgar abruptamente. ¿Qué pasó?, preguntaron de forma unísona Miguel y Alejandro, el eco de la ansiedad resonando entre ellos. Era mi madre. Preparen sus corazones. Hay algo que haría tambalear todo lo que creemos saber. Ellos no han terminado con nosotros, no sabían lo que vendría, pero el reflejo de miedo en sus rostros dejó claro que la historia apenas comenzaba a desenredarse. Sofía respiró hondo, el teléfono todavía temblando en su mano. La revelación de su madre había añadido otra capa de incertidumbre a una situación que ya era abrumadora. Miguel y Alejandro la miraban fijamente, como si cada gesto, cada microexpresión, pudiera predecir lo que vendría a continuación.
¿Como que no han terminado con nosotros?, preguntó Miguel, su voz apenas un susurro. Siempre supe que había más en esta historia, dijo Sofía, con los ojos llenos de confusión y determinación. Mi madre tiene un misterio guardado que está relacionado con el pacto. No sé qué significa, pero sé que está conectado incluso a la donación. No puedo creer que estés diciendo esto, murmuró Alejandro, incapaz de ocultar su incredulidad. Es como si estuviéramos atrapados en una novela de misterio. ¿Qué es lo que saben y no nos han contado? Sofía miró hacia la ventana, donde la luz del sol comenzaba a desvanecerse. Es el momento de que escuchemos toda la verdad. No podemos quedarnos así. Si nuestras familias están conectadas, debemos conocer las consecuencias. La decisión fue rápida, casi instintiva. Miguel tomó la mano de Sofía. Vamos a buscar a tu madre. Esto puede cambiar todo lo que sabemos sobre nuestras vidas. Con una mezcla de ansiedad y propósito, los tres se dirigieron hacia el hogar de Sofía. Cada paso que daban resonaba en el silencio del atardecer, como un compás marcando tiempos de algo que aún no podían entender del todo. Cuando llegaron, el rostro de la madre de Sofía estaba como si cargara el peso del mundo. No sé cómo decírtelo, susurró, mientras el trío la rodeaba. Pero el don que se hizo no solo fue entre nuestros abuelos. Hay parte de la familia que ha estado oculta, y se ha transmitido a través de generaciones. Algunas cosas deben ser reveladas. Las palabras de su madre se deslizaron en el aire, y pronto todos se sentaron en la mesa de la cocina, donde el aroma del café llenaba el espacio. Cada mirada lasciva que se cruzaba entre ellos cargaba con la ansiedad de un futuro incierto. Su madre comenzó a contar una historia que llevaba años guardada, sobre un viaje que su abuela había hecho al extranjero, y de cómo un viejo conocido había ofrecido ayuda a cambio de un precio. Esa ayuda fue lo que salvó a mi abuelo, pero lo que no sabíamos es que tuvo consecuencias drásticas. Un costo aún más alto que simplemente un riñón. Se han creado vínculos de lealtad y miedo que se han transmitido como una maldición. Miguel apretó suavemente la mano de Sofía, quien parecía estar digiriendo la historia de su madre. Hemos estado viviendo este ciclo sin saberlo, dijo ella en voz baja. ¿Cuál es el costo?, preguntó Alejandro, aún luchando por entender la magnitud de la revelación. Hay un legado de expectativas y promesas. Si uno de nosotros falla, si alguna de las partes quiebra el pacto, habrá consecuencias. Aún estamos bajo su influencia, y esa influencia ya no es solo económica. Hay algo que podría desatarse y que nos afecta a cada uno de nosotros. Si no encontramos una manera de afrontarlo, las repercusiones serán terribles, concluyó la madre de Sofía, su voz quebrándose. La mesa se llenó de un silencio pesado. Miguel y Alejandro intercambiaron miradas de terror. La idea de que su futuro estaba vinculado a un legado oscuro y complejo les dio escalofríos. ¿Pero cómo podemos romperlo? ¿Cómo podemos salir de esto?, preguntó Miguel, su voz registrada la urgencia. Sofía miró a su madre. ¿Cuál es el siguiente paso? Antes de que la madre pudiera responder, un ruido resonó en la puerta principal. Alguien golpeó con fiereza. La tensión de la habitación creció instantáneamente, y todo se quedó en silencio, esperando lo inesperado. ¿Quién será?, preguntó Alejandro, levantándose lentamente hacia la puerta. Cuando decidió abrir, todos contuvieron la respiración. Miguel sintió que el corazón le latía con fuerza, y Sofía miró a su madre, buscando respuestas. Lo que estaba al otro lado de la puerta podría ser la clave para desentrañar su oscuro pasado, o podría ser el comienzo de la verdadera tormenta que se avecinaba. El rostro que apareció no era el que esperaban, y en su mirada había una mezcla de urgencia y pánico. Vengo a avisarles. No están a salvo, lo que han desatado es solo el inicio. Las palabras resonaron en la sala y el futuro se tornó aún más incierto. Esta era solo una prueba de lo que estaba por venir. La luz del amanecer se colaba por la ventana, mientras Miguel y Alejandro se sentaban uno frente al otro, profundamente afectados por las revelaciones de la noche anterior. El mundo exterior se sentía ajeno, como si el tiempo se hubiera detenido en su pequeño rincón del taller. Hoy es el día, hermano, dijo Miguel con una determinación renovada. No podemos quedarnos atrapados en este ciclo. Debemos tomar decisiones que nos liberen a todos. La angustia en sus ojos era palpable, pero junto a ella brillaba una chispa de esperanza. Alejandro asintió, aún procesando todo lo que había pasado. Lo sé, pero ¿qué vamos a hacer? No podemos ignorar la advertencia de Sofía. ¿Y si el legado realmente nos afecta? Su voz temblaba, pero el deseo de sanar los lazos familiares eclipsaba su miedo.
Debemos reunir a nuestras familias y hablar, propuso Miguel. No podemos seguir cuchicheando entre nosotros. Necesitamos enfrentarlo juntos. La verdad nos unirá o nos separará, pero al menos debemos intentarlo. Se hicieron un pacto silencioso. Con cada respiración, la decisión de enfrentar su historia tomada por sus manos. Acordaron que en esa misma tarde, invitarían a sus familias a una reunión que cambiaría el rumbo de sus vidas. Sentían que había llegado el momento de desterrar los fantasmas del pasado, bajo un cielo que prometía tormenta, cada uno se preparó para el encuentro. Sofía llegó un poco más tarde, uniendo fuerzas con ellos. Su presencia era un bálsamo que calmaba la tempestad que ambos sentían en sus corazones. Cuando todos se reunieron en el taller, la atmósfera era tensa. Las sillas estaban dispuestas en círculo, y cada mirada revelaba la carga de los secretos que llevaban consigo. La abuela de Alejandro, sabia y fuerte, tomó la palabra primero. Hijos, hemos guardado cosas que nunca debieron ser un secreto. Es hora de que todo se diga. Miguel tomó la voz, rompiendo el hielo. Sabemos que nuestras vidas están entrelazadas por un legado de sacrificios. Lo que haya ocurrido, no debe seguir invisibilizándonos. Estamos aquí para enfrentar lo que nos une. Los murmullos resonaron en la habitación, pero su mirada determinante les dio fuerza. Así, entre recuerdos borrosos y anhelos perdidos, comenzaron a desenredar la historia de sus familias, revelando conexiones que ocultan promesas de amor, lealtad y dolor. La carga que cada uno llevaba se sentía más ligera conforme hablaban de las decisiones difíciles que habían tomado a lo largo de los años. A medida que los secretos emergían, también lo hacía la compasión. Una emoción cruda que atravesaba la sala. Miguel notó cómo su abuela y la madre de Sofía compartían miradas llenas de entendimiento. Era como si los lazos del pasado se tomaran de la mano con sus vidas presentes, buscando una sanación profunda. Finalmente, la madre de Sofía se levantó, visiblemente emocionada. El pasado no puede cambiarse, pero sí podemos decidir cómo enfrentar el futuro. Es nuestra responsabilidad ahora. Las palabras resonaron con fortaleza, y un murmullo de asentimientos recorrió la habitación. La tormenta fuera arremetía con fuerza, pero dentro del taller, un nuevo amanecer resplandecía. Miguel y Alejandro se miraron, ambos sintiendo que el peso que habían llevado tanto tiempo levantaba. Su camino no sería fácil, pero estaban listos para enfrentarlo juntos. La familia se había reunido, no solo por la sangre, sino por la conexión del amor. El sacrificio había traído consigo no solo sombras, sino la oportunidad de una nueva vida. Finalmente, en un acto simbólico, Miguel y Alejandro alzaron sus copas, brindando no solo por ellos, sino por todos los lazos que se restablecerían en el camino. Por un nuevo comienzo, exclamaron al unísono, y aunque la incertidumbre aún existía, en ese momento, todo parecía posible. Y así, la vida continuó, cada uno armándose de valor para transformar el dolor en amor, la traición en reconexión. Miguel y Alejandro, ahora más unidos que nunca, se embarcaron en la búsqueda no solo de respuestas, sino de la verdadera esencia de lo que significa ser familia. La lluvia se detuvo, la luz del sol comenzó a asomar, y el futuro se dibujaba lleno de promesas renovadas. Ese era el momento, la decisión de vivir y luchar por lo que verdaderamente importaba. Ahora, querido amigo, este es el momento de mostrar tu apoyo. Necesitas suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas, porque lo que se viene será aún más emocionante. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo, es fácil y ayuda muchísimo. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final que ha tocado nuestros corazones. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación, porque juntos, podemos hacer la diferencia. Vamos, sigue adelante y únete a esta emocionante aventura.